pues como ya les informaba, un juez concedió la suspensión provisional a las integrantes del equipo de natación artística para que la CONADE, la Comisión Nacional de Cultura Física y el Deporte, les regrese inmediatamente sus becas y todos los estímulos económicos que se los quitó de manera unilateral y arbitraria desde principios de este año. Y para hablarnos de esto está con nosotros Luis Jiménez, abogado de equipo de natación artística. Abogado, ¿cómo estás? Buenos días. Encantado de estar con usted, Adela. Igualmente. ¿De usted o de tú? Como usted me diga. De tú, por favor, de tú. Gracias, Adela. Oye, abogado, me comentabas ahora, antes de entrar, que tú solamente te dedicas a cuestiones de justicia deportiva. Únicamente. Nada más. Nada más. Llevas muchos años en esto. Bueno, de 2010 a 2016 fui miembro titular de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, que es el máximo tribunal, o era el máximo tribunal. Ya no. O sea, sí, la verdad es que se ha deteriorado mucho. No me gustaría politizar, ni hablar mal, ni ese es el tema. Concentrémonos, si quieres, en lo legal. Pero yo de 2010 a 2016 fui miembro titular de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, que es la máxima instancia de impartición de justicia en materia deportiva. De hecho, es un nombramiento que da directamente el presidente de la República. De 2010 a 2013, el presidente Felipe Calderón me otorgó ese nombramiento y después lo ratificó Peña Nieto de 2013 a 2016. Y a partir de ese, por ley, tuve que dejar de ejercer temas de justicia deportiva por un año. Y a partir de 2017 me dedico únicamente exclusivamente. Solo hago eso. Ahora, el tema de estas jóvenes, la verdad, tan exitosas, tan talentosas, que fue muy mediático, afortunadamente. Afortunadamente. ¿Cómo te contactan o cómo fue que...? Antes que nada, déjame decirte que la única entrevista presencial que voy a hacer es la tuya, porque muchas ellas gracias. Así lo solicitaron. Ellas están totalmente agradecidas. De hecho, la entrenadora Adriana Loftus te ofrece una disculpa porque están en entrenamientos y están a tope. Entonces, a mí me contactan por resultados que había tenido con otros atletas de restituirle su beca. O sea, no es la primera vez que pasa. Esto es algo que se ha dado específicamente en esta administración. Y ellas... Qué raro. Bueno, te digo que no me gustaría politizar, pero... pero ha pasado, sí, ¿no? Es lo que está pasando, claro. Con nadie es lo que está pasando. Entonces, tienen comunicación entre las atletas y me contactan. Obviamente, el entrenador Adriana Loftus revisa mi currículum de toda la gente que yo había defendido, y luego tenemos una conferencia por Zoom en la que les explico prácticamente cuáles son los derechos que tienen, cuáles son los derechos que le están siendo violados, que además son flagrantes e inminentes, ¿no? Es decir, dentro de la expectativa que hay de un juicio, yo creo que este es en el que tenía yo la mayor expectativa para ganarlo, porque era muy evidente. Ahora, como bien lo dices, es claro que estas chicas se han convertido en un estandarte. A mí me sorprende la madurez, el respeto que tienen hacia la gente, hacia el opresor, hacia la gente que lo agrede. Siempre se conducen y con una elegancia, con una clase una educación, que de veras que yo siempre he dicho que para poder hacer esto tienes que amar, tienes que ser apasionado de lo que haces. Y yo me declaro fan de estas chicas. Yo también. Son extraordinarias, ¿no? Entonces, les platico más o menos cuál sería el procedimiento, y afortunadamente exactamente lo que les dije en tiempos de cómo iba a pasar, se dio. Como dicen ustedes, en tiempo y forma. En tiempo y forma. A propósito del tiempo y la forma, ¿cómo fue el tiempo y cómo fue la forma? Ellas, antes de ir a Egipto, presentamos la demanda de amparo ante un juez de distrito en materia administrativa. ¿Por qué? La CONADE es una autoridad, y como autoridad está obligada a fundar y motivar todas sus acciones, sean acciones o omisiones. Entonces, el hecho de privarlas de una beca, de un derecho que ellos ya tenían, que además se ganaron el derecho, constituía primero una violación a los derechos deportivos, una violación al derecho del deporte, que no solo es un derecho constitucional, sino es un derecho humano, en el cual el gobierno de México ha firmado diversos tratados internacionales en los que se ha sometido a esa situación y pone esos acuerdos o convenios, los pone a nivel de la Constitución.
Entonces, el juez valora esta situación. Además, son hechos que están probados porque hay depósitos en las cuentas de las atletas, de las becas que se les venían otorgando. Sí, claro. Y que no se pueden Porque si no, en todo caso, se las tendrían que haber suspendido desde antes. Bueno, es que las mismas reglas de operación establecen un procedimiento para la cancelación de la beca, que entonces ahí hay una segunda violación, que es la violación al debido proceso, a la garantía de audiencia. Si te voy a suspender la beca, te tengo que notificar que te la voy a suspender, dejar que te defiendas, oírte, vencerte en juicio y luego notificarte. O sea, estamos hablando de claro, se brincaron todo el proceso. No todo, pero además sin ninguna causa justificada. Y para mí el principio más importante que se viola es el de confianza legítima. ¿Cuál es el principio de confianza legítima? Cuando una autoridad tiene una sucesión de actos en favor de un gobernado y de repente sin ninguna causa justificada ni ninguna razón que lo motive, le cancela ese principio. De hecho, hay atletas también del mundo de la acuática, de clavados concretamente, que yo represento, que también tienen esa violación. El problema es que ellos no compitieron en 2022. Ellas sí compitieron. Ellas sí se lo ganaron. Pero no solo eso. El juez nos pide que hagamos una ratificación de firmas y van todas las atletas al juzgado a la ratificación de firmas. Al momento de hacer esta ratificación, ellas fue prácticamente cuando regresan de Egipto. Traen nuevos logros que constituyen un nuevo derecho, porque además los logros que alcanzaron en ese mundial son superiores a los que ya tenían. Entonces, eso crea conciencia en el juez, que la verdad es que el juez entiende muy bien el caso y lo da, porque déjame decirte que prácticamente estos asuntos de materia deportiva se vienen litigando desde que, no es presunción, pero desde que lo vengo haciendo, porque no se hacían antes. No se hacían. La gente no confiaba, decía que no iba a pasar. O no sabían. Es que había que hacer camino. Claro. Y eso es lo que estamos haciendo. No, pero es que bueno que ahora estás con nosotros, abogado, y ya se sabe. Ahora, supongo que la CONADE tenía un plazo, ¿no? De 3 días, como... 48 horas. 48 horas. El plazo lo establece el nivel de urgencia del asunto. Okay. Es decir, generalmente el asunto es que cuando se solicita una suspensión y por la naturaleza de la actividad de las atletas, estamos hablando de unas atletas que se prepararon toda su vida para cubrir un ciclo olímpico. Es decir, es el sueño. Ya hay antecedentes de la privación de este derecho. Paola Pliego, a la que yo represento. Yo represento a Paola también. Ese es otro... Es otro caso, ¿no? Entonces se preparan toda su vida para esto. Y de repente a alguien dice no. Se le ocurre, pero además a alguien que vivió de eso, ¿no? Sí. ¿Qué hubiera pasado si a ella le hubieran privado de esto? Con todo respeto, pues a lo mejor estaría haciendo otra cosa y no estaría... Sí, ¿no? O sea, claro. es muy importante. Ahora, ¿la CONADE fijó en este plazo algún posicionamiento? No. Es que realmente todo eso ya se hace a través de juicio. La ratificación de firmas la hacemos el viernes pasado. Yo les dije a las atletas, el martes nos va a llegar la suspensión. Era muy evidente. Okay. Nos otorgan la suspensión provisional para los efectos que bien mencionas. Con efectos inmediatos. Inmediatos de pago, no retroactivo. El pago retroactivo... no retroactivo. El pago retroactivo, según mi experiencia y los casos que hemos tenido la fortuna de ganar, se va a dar en el momento en que se resuelva el fondo del asunto y se determine que la acción que realizó CONADE es ilegal y entonces se le restituye. Pero por lo pronto tienen que empezar a recibir... Aquí había 2 temas importantes. El que sigan recibiendo sus becas porque las chicas de eso viven prácticamente. Sí. Y que no fueran privadas de derechos adicionales como son el uso de las instalaciones, o hay chicas que viven en el centro de alto rendimiento. Entonces, en cualquier momento esperábamos que la siguiente medida fuera un golpe de esos, ¿no? Claro. Porque hasta ahora eso no había ocurrido. Seguían usando instalaciones. Seguían usando las instalaciones, pero en riesgo. Es decir, se sentía ahí como iba escalando. Una amenaza latente, digamos. El ataque iba en escala, ¿no? Iba aumentando. Entonces podía pasar eso y estaban muy preocupadas porque sacarlas de ahí... No, bueno, ya las matas. Se acabaron. Abogado, y otra cosa que da el juez es la posibilidad de la audiencia, que ellas han estado buscando. Ellas quieren una audiencia con la titular de la CONADE. No, pero la audiencia se da en forma privada. Es decir,
como en el juicio de amparo no se ofrecen ni testimoniales ni confesionales. No, simplemente que las reciba. Simplemente lo que va a pasar en la audiencia es que se van a desahogar las pruebas y seguramente inmediatamente después se otorgará la suspensión definitiva, así lo esperamos. Lo que tiene 48 horas CONADE es para rendir el informe previo. Ya. El informe previo en mi experiencia, va a negar los actos, exacto, pero son innegables, sí, ¿no? Claro. Son evidentes, y el juez tomará la determinación. ¿Y confías, abogado, en que habrá una suspensión definitiva? O sea, todo... Te voy a decir como contestaría mi abuela. A ver. El que apuesta sabiendo que va a perder es muy tonto. Claro. ¿no? Entonces, la verdad es que yo no llevo un asunto en el que no tenga la certeza, o nunca se tiene el 100%, eso sería... Sí, bueno, claro. Pero siempre hay un porcentaje de éxito que debes calcular, y estaba calculado desde un principio, ¿no? Pues es que está muy evidente. Es muy claro. O sea, la verdad es que yo creo que todavía tiene la CONADE una oportunidad, una salida digna, diciendo, como tenía yo las manos atadas, pues ya un juez me las desató. Exacto. Entonces, ahí está. O sea, no es en contra de mí. Porque la CONADE argumenta... No hay pues argumento. Otro asunto. No, es que que es un poco legal también, y político. Es que tampoco. Y eso es lo triste. Yo cuando oigo las entrevistas que le hacen a la directora, aclaro este punto, yo tengo un enorme respeto por Ana, la conozco muy bien. Creo que es la mejor deportista que ha dado el país. Sí, no, eso es indudable. Indudable. Y yo sabía del proyecto de Ana antes de llegar a CONADE, ¿no? Yo creo que se equivocó con las personas que se rodeó, pero ese es otro tema. Aquí lo importante es el entender que lo más importante del deporte son las atletas. Y en el momento en que tú pierdes ese perfil, entonces todo se viene para abajo. Ya. Insisto, CONADE tiene 48 horas para rendir ese informe, y pues existe la posibilidad de que diga... Me lo ordenó el juez. Me lo ordenó el juez. Y se acaba. Y sale por la puerta del frente, ¿no? Claro. Así lo veo. Sí. Digo, es una forma muy... ¿Y qué pasa si no? ¿Van a seguir? No, a ver, lo que va a pasar es lo siguiente. Una vez que se confirme la suspensión, lo que vamos a hacer es promover un incidente de cumplimiento de suspensión, es decir, que les empiecen porque todavía ellos tienen un recurso contra la suspensión definitiva, que es un juicio de revisión ante un órgano superior, que es un colegiado. Ah, el colegiado. Ajá. Se va a ir, pero por la urgencia, repito, seguramente se va a resolver muy pronto, porque está en juego. De hecho, ahorita los recursos para que vayan a los centroamericanos, sí, no importa que los obtengan, no importa que los obtengan de otra parte. El tema es que las funciones de CONADE, la obligación, la facultad y la obligación de CONADE es proveer de esos recursos a los atletas. Ya. ¿No? Entonces, es un derecho. Es un derecho. Lo que va a pasar ahí, insisto, es que vamos a solicitar el cumplimiento de la suspensión y vamos a ir al fondo del asunto, sin ser presuntuoso y sin pecar. Sí. Es muy evidente que lo van a ganar. Es muy evidente. O sea, insisto... Ahora, hay formas de perder. Exactamente. Hay formas de perder. Exactamente. Hay una forma digna, hay veces que ya no hay argumentos sí, ¿no? Claro. Pero y ahí, en todo caso, que digan, bueno, ya me lo ordenó el juez, ya lo tengo que hacer. Ahí murió. Se acaba. Ahí se acaba. Es decir... Ya se va el retroactivo, ¿no? Exactamente. Además, el retroactivo es evidente también, porque si el juez está dictando que se les tiene que pagar... Claro. Ahora, por experiencia, yo tengo mis estadísticas, ¿no? En el 97% de los casos que otorgan una suspensión provisional, te dan la definitiva. Y en el 95% de los casos que tienen la definitiva, te dan el fondo. Ya. Entonces, insisto, esto tiene factores... ¿Y podrían demandar por alguna otra cosa? Porque el trato ha sido bastante... Eso es algo que me ha pedido que nos reservemos, pero honestamente es más evidente esto que dices que lo otro. Nadie esperaba una demanda de esta naturaleza. Y la otra está clara, ¿no? O
hay una violencia de género, pero de todo, en exceso. ¿No? Pero eso la verdad es que las atletas no quieren hablar de eso, siguen siendo respetuosas, siguen siendo unas... ¿Pero no quieren hablar públicamente o...? Públicamente. Okay. Entonces, entiendo que sí, es que yo lo haría. Pues yo lo haría. Han habido muchas ofensas, muchos agravios. Lo que yo siempre le digo a los atletas es que estas chicas se han convertido en un estandarte, porque he tenido 40 casos como estos y ninguno fue tan mediático, ¿no? Sí. O 2 o 3 que he tenido han sido mediáticos, pero no a este nivel. Entonces, cada que dicen algo malo de ellas, lo único que hacen es empoderarlas. Claro. ¿No? Entonces, es que lo han hecho muy bien. Ellas lo han hecho muy bien. En todos sentidos. Se han manejado muy bien. No, además la actitud, ¿sabes? El estar en un juzgado no deja de ser... Yo de eso vivo, ¿no? Yo me siento más cómodo en el juzgado que sacando a mis perros. Pero ellas, la actitud positiva, la disposición, es una actitud fantástica. Te digo que me declaro su admirador. Sí, yo también. La verdad las conocí y son unas mujeres increíbles. No, increíbles. Y te digo algo, ellas no quiero ser respetuoso con los demás medios, pero realmente tú le diste a la nota un interés legítimo. Hay un interés noticioso que dicen, pues hay que hablar de eso porque es lo que está de moda y tenemos, así lo he sentido en algunos años. Pero la forma en la que tú lo trataste, realmente a ellas les hizo sentir que a alguien les importaba. Y eso es lo único que busca el atleta. El atleta lo único que dice, oye, el apoyo, ¿no? Llevo toda mi vida haciendo eso. O sea, yo quiero que un día... O sea, tú las ves entrenar y te duelen los ojos. Nada más de verlas. Entonces es algo que alguien lo tiene que valorar y se sintieron valoradas. Ahora, las becas se dan también en base a resultados. Sí, las becas hay un tabulador que incluso se le presentó al juez con comprobantes, ¿no? O sea, este atleta, porque tiene estos resultados, tiene esta beca y este es su último depósito en la fecha de noviembre. Ya. Y el juez dice, oye, pues, o sea, es clarísimo. Es clarísimo. Es clarísimo, ¿no? Ya. O sea que, pues habrá que esperar a ver qué hace la CONADE. La CONADE tiene que hacer lo que tiene que hacer porque la ventaja de ir a juicio de amparo es que las medidas de apremio en el juicio de amparo son muy agresivas, ¿no? Son progresivas, además empiezan con multas, luego puede haber destitución, luego se solicita al superior jerárquico, en este caso sería la Secretaría de Educación Pública, porque CONADE es un órgano, órgano descentralizado de la Administración Pública Federal, donde la cabeza del sector es el CEP, y después de ahí vienen prisión, o sea, hay medidas de prisión. Puede ser penal. Ayer me preguntaba, Ciro, ¿puede ir a la cárcel? Pues claro, si hay desacato a una orden del juez, pues claro de esta naturaleza, pues por supuesto que hay, puede haber pena preventiva de la libertad, ¿no? Claro. Se va a poner interesante. Yo estoy muy orgullosa y muy contenta, porque se cuelgan otra victoria, otra medalla y con mucha dignidad. ¿no? Y lo más importante es el mensaje que le mandan a los demás atletas. Yo trato de ser respetuoso con eso, pero hoy por hoy el poder que tiene mayor credibilidad en la opinión pública es el Poder Judicial. Entonces, que sepan que hay la posibilidad de ir a estos procedimientos. Hay instancias. ¿Por qué no van a la Comisión de Apelación y Arbitraje? Pues porque la comisión depende de CONADE. Sí, claro. Entonces, si depende de CONADE y el órgano sancionador es CONADE, pues va a decir, pues voy a perder el juicio, ¿no? Y es un procedimiento administrativo que no tiene la fuerza de un procedimiento judicial. Pero entonces tendrá que desahogarse ya. Sí, estamos en esto. No, pues ya estamos en eso. Ya estamos en eso. Pues estamos en contacto entonces. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, abogado. Qué padre. La verdad debes sentirte pues muy orgulloso tú también, ¿no? Estoy contento por ellas. Ayer me decía un primo muy querido, es que nadie te ha dado el valor a ti, es que yo no soy lo más importante. Son las atletas. Si ellas no tuvieran el valor de hacerlo, entonces no estaríamos aquí. Porque me han pasado 1000 historias donde el atleta le digo, tienes el derecho. No, pero después me van a bloquear. Y le digo, ¿y puedes estar peor de como estás ahorita? Ya no puedes estar peor. Hacia abajo ya no hay nada, todo es hacia arriba. Y aparte, en el deportista hay un tiempo.
Se les pasa el tiempo, se acabó. ¿no? Se Sí. acabó. Oye, abogado, y por ejemplo, muchas marcas, a raíz de todo esto, se han acercado a las nadadoras para patrocinios, ¿no? ¿Se les permite? Claro. Sí, o sea, los únicos impedimentos que hay es cuando van en representación como selección nacional. Ahí sí no pueden. En un contrato que haya utilizado el Comité Olímpico. Okay. O sea, te pongo el caso concreto, fútbol, ¿no? Tiene muchos años con una marca y cuando compite en Juegos Olímpicos, centroamericanos o panamericanos, tiene que usar la marca que contrató, pero en forma... No la que traen personalmente. Pero personalmente ellas pueden traerla siempre y cuando no sea en un evento. Ojalá que vendan muchos trajes de baño, muchos calzones, Pues muchos toppers. Los están vendiendo. No, se polarizó esto, se hizo una locura. Qué bueno. Sí, qué bueno. Me da por una ellas. enorme alegría. Sí, fantástico. Muchas gracias, Luis Jiménez. Estoy gracias. a sus órdenes. Gracias. Nos vemos pronto, entonces. El día que usted me guste. mantienes informada Claro, de con mucho gusto. cómo va el asunto. Con mucho Muchas gusto. gracias.